el día de hoy abordar de manera inicial el marco conceptual de adaptación, el proceso de adaptación, y después nos interesa abordar estos dos enfoques súper relevantes para la Comisión Nacional Forestal y para el sector forestal de México, que es el enfoque de adaptación basada en ecosistemas y la adaptación basada en comunidades. Entonces, para iniciar, nos congratula mucho tener a la doctora Margarita Caso Chávez, quien nos dará la presentación sobre el proceso de adaptación y diferentes enfoques de adaptación al cambio climático. Para lo cual me voy a permitir leer su semblanza. La doctora Margarita Caso Chávez es coordinadora general de adaptación al cambio climático en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. Es bióloga de formación y obtuvo los grados de maestría y doctorado en Oceanografía Biológica en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Ha publicado libros y artículos de investigación y divulgación sobre temas relacionados con la ecología y la conservación y ha tenido una participación importante en el diseño de políticas públicas encaminadas a la adaptación al cambio climático. Bienvenida, doctora Margarita, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer a la CONAFOR la invitación a este foro. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar del proceso de adaptación y de diferentes enfoques de adaptación al cambio climático. Espero que ya estén viendo mi presentación. Y bueno, el contenido de esta presentación es básicamente, bueno, voy a dar una rápida introducción sobre la importancia de la adaptación. Después voy a hablar del proceso de adaptación y voy a poner algunos ejemplos de cada una de las etapas de este proceso mediante utilizando los ejemplos como ejemplos el trabajo del INEC. Y por último voy a hablar un poco de los vacíos de conocimiento en la integración de la biodiversidad en bosques y pastizales, en estrategias de adaptación. Entonces, bueno, a manera de introducción, quiero empezar comentando que, bueno, en el Acuerdo de París, que es este acuerdo histórico, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la mitigación, y por medio de la adaptación y el aumento en resiliencia, en este acuerdo se subraya la importancia del papel de la naturaleza en abordar las situaciones más urgentes de la humanidad. En el preámbulo de este acuerdo de París está la importancia de garantizar la integridad de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad. En el artículo 5, y estos son ejemplos porque se menciona varias veces, en el artículo 5 se menciona tomar medidas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. Se enfatiza el papel de la conservación, la ordenación sostenible de bosques y la mejora de las reservas de carbono forestal. En el último informe del grupo 1 del IPCC, el IPCC, como saben, es este órgano científico mundial que hace evaluaciones del estado del conocimiento sobre cambio climático. Bueno, en este informe que se publicó ahora en agosto de 2021, se comparten algunos mensajes importantes y algunos de estos mensajes claves son que, bueno, los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos, se están intensificando y no tienen precedentes en miles de años. A menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados será imposible. El cambio climático ya está afectando a todas las regiones de la Tierra de múltiples formas y los cambios que experimentamos aumentarán con un mayor calentamiento. Y por otro lado, el reporte del estado del clima en América Latina y el Caribe de 2020. Y en este reporte se confirma que en un futuro próximo la región será una de las más afectadas por el calentamiento global y sufrirá los más extremos impactos del cambio climático. 2020 fue uno de los 3 años más cálidos de que se tiene registro en México, América Central y el Caribe,
y el segundo más cálido en América del Sur. El nivel del mar aumenta por encima del promedio mundial, con un promedio de 3.6 milímetros anuales entre 1993 y 2020. Es toda una idea de que para la región la adaptación es urgente. Y bueno, me voy a referir ahora al proceso de adaptación, como les comentaba, dando ejemplos de cada una de estas etapas del proceso de adaptación, utilizando el trabajo del INEC para ejemplificar las etapas. Bueno, entendemos por adaptación, esa es la definición de la Ley General de Cambio Climático de México, medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos benéficos. Está la adaptación dirigida a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades humanas y aumentar la resiliencia de los ecosistemas naturales. Y por resiliencia entendemos la capacidad de un ecosistema natural para recuperarse de las perturbaciones, y bueno, se hace extensiva esta definición no solamente a los ecosistemas, sino a todos los sistemas. La adaptación, como sabemos, es un proceso iterativo que inicia idealmente con una evaluación de la vulnerabilidad. Posteriormente viene una etapa de diseño de medidas de adaptación para atender esa vulnerabilidad. Después una etapa de implementación de estas medidas. Y por último, una etapa de monitoreo y evaluación para regresar nuevamente a una evaluación de la vulnerabilidad. Como ejemplos de estas etapas, voy a empezar por la primera, la evaluación de la vulnerabilidad. Quiero mencionar que en México hay avances importantes en el análisis de vulnerabilidad. Entendemos la vulnerabilidad como la incapacidad de un sistema para afrontar los impactos adversos del cambio climático, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. Es una definición con base en el IPCC de 2007. Y bueno, partimos de la base de que para el análisis de la vulnerabilidad hay que identificar la problemática para comenzar este diagnóstico. Entonces tenemos que empezar por preguntarnos qué origina la problemática. El aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, la disminución de la precipitación, el aumento de la precipitación o alguna combinación de estos factores. Después, ¿quién es impactado por la amenaza? Los impactados son las comunidades humanas, actividades productivas, son sistemas naturales, es la infraestructura. Después, preguntarnos dónde sucede esta problemática. ¿Se trata de una unidad administrativa, de un paisaje, de una cuenca, de un sistema urbano, de algún ecosistema en particular? ¿En dónde ocurre esta problemática? Y por último, ¿cuándo? ¿Estamos hablando de vulnerabilidad actual o de vulnerabilidad futura? En el caso de la vulnerabilidad futura, el uso de escenarios de cambio climático es indispensable y definir también un horizonte temporal. De manera que tenemos que hacernos las preguntas de a qué somos vulnerables, quién, dónde y cuándo. Trabajamos bajo el marco del IPCC 2007 de que la vulnerabilidad está en función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Con base en esto hemos desarrollado el Atlas Nacional de Vulnerabilidad a Cambio Climático, que es una herramienta en línea para la toma de decisiones e incidencia en política pública que contribuye a la identificación de la vulnerabilidad al cambio climático. Se hace un análisis de la vulnerabilidad para cada uno de los municipios del país. Esta plataforma tiene, digamos, 4 entradas. Se pueden consultar actividades económicas, capital natural, infraestructura o población, y se analizan las causas de la vulnerabilidad. Se analiza la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, y se hacen recomendaciones. En esta misma plataforma se emiten recomendaciones para cada municipio para disminuir esa vulnerabilidad. También este atlas contiene información de brechas de género por municipio. Queríamos hacer un atlas que incluyera desde luego un enfoque de género, pero
no existe la información agregada por sexo que se requiere un análisis a nivel nacional y municipal de la vulnerabilidad, de manera que incluimos para cada municipio este análisis de brechas de género, considerando servicios de salud, brechas entre hombres y mujeres, considerando la escolaridad, con ingresos bajos y trabajo no remunerado. Para cada uno de los municipios se presenta este análisis de brechas de género. Ahora, en cuanto a una de las entradas del Atlas, si recuerdan, son los sistemas naturales. En esta parte del Atlas de sistemas naturales tenemos en este momento dos análisis. Bueno, es importante aclarar que este Atlas está en permanente actualización, permanente fortalecimiento y próximamente, en mediados del año que viene, probablemente, podremos lanzar una segunda fase del Atlas con el análisis de nuevas problemáticas. Pero bueno, hablando de la información que está en el Atlas sobre sistemas naturales, tenemos, por ejemplo, el cambio en la distribución potencial de especies prioritarias y en la norma 059. La norma 059 es una norma mexicana que identifica las especies amenazadas y en riesgo. Entonces consideramos 206 especies de esta norma. Utilizamos como base un trabajo que hicimos en colaboración con la UNAM en 2017, que es una propuesta metodológica para evaluar la vulnerabilidad actual y futura ante cambio climático de la biodiversidad en México, específicamente centrado en especies endémicas prioritarias y en riesgo de extinción. Y bueno, partiendo de esta información, trabajamos con modelos de distribución potencial de nicho ecológico. Se evaluaron las condiciones climáticas no análogas para cada especie y tenemos información de este tipo. Para la especie Anaxyrus californicus, tenemos representadas las condiciones no análogas y análogas. Este análisis se hace a nivel nacional para cada una de las 206 especies consideradas. Y tenemos también un análisis, este mismo análisis, digamos, para cada una para las áreas naturales protegidas. Para este análisis utilizamos 3 escenarios de cambio climático y considerábamos condiciones no análogas con que en alguno de esos 3 escenarios se presentaran estas condiciones no análogas. Otro ejemplo de este análisis de vulnerabilidad de sistemas naturales es la vulnerabilidad del área de distribución actual del bosque mesófilo de montaña por cambios en la idoneidad climática. Para este análisis consideramos la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa para el bosque mesófilo de montaña y tenemos resultados a nivel nacional en donde se visualiza la superficie que ocupan los parches de bosque mesófilo de montaña, a nivel regional donde se muestra la vulnerabilidad diferenciada de los fragmentos al interior de cada una de estas regiones y resultados a nivel de fragmento en donde se hace el análisis de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. También estamos por lanzar una plataforma de cuencas y cambio climático. Esto esperamos que ocurra la próxima semana y nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. En esta plataforma tenemos información de las 757 cuencas hidrológicas de México. Tenemos información sobre los cambios de las variables climáticas en 4 pisos altitudinales de cada cuenca. Los pisos altitudinales son de 0 a 500 metros, de 500 a 1000 metros y de 1000 a 2000, de 1000 a 2000 metros y de más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Incluye la variación de las variables climáticas considerando escenarios de cambio climático. También incluye esta plataforma una caracterización socioambiental de las cuencas hidrográficas de México y bueno, pues es un reservorio de otras regionalizaciones hidrográficas e hidrológicas. En cuanto al diseño e implementación de acciones de adaptación, que son las 2 etapas siguientes en el proceso de adaptación, bueno, hemos trabajado bajo los 3 enfoques, digamos, de la adaptación,
que son adaptación basada en ecosistemas, que consiste en el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades, que está enfocada a mejorar la capacidad adaptativa de comunidades locales para adaptarse al cambio climático, y la adaptación basada en la reducción de riesgos de desastres, totalmente relacionada a la gestión de riesgo de desastres que tienen que ver con la variabilidad climática. Estos enfoques claramente no son excluyentes y hay sobreposiciones en el diseño y en la implementación de acciones. Y también está este otro enfoque que es como un gran paraguas, que son las soluciones basadas en la naturaleza, que implican en términos generales trabajar con la naturaleza para abordar los desafíos sociales, proporcionando beneficios tanto para el bienestar humano como para la biodiversidad. Entonces, digamos, gran paraguas de las soluciones basadas en la naturaleza incluyen a la adaptación basada en ecosistemas, a la mitigación basada en ecosistemas, a la ecorreducción de riesgos de desastres y a otros enfoques como construyendo con la naturaleza o infraestructura verde, y también a las soluciones climáticamente inteligentes que consisten básicamente en promover el desarrollo ante un clima cambiante. Tenemos ejemplos de trabajo en campo, por ejemplo, estos dos proyectos grandes que fueron proyectos GEF, el proyecto de conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio climático, muy dirigido a promover el manejo integral de cuencas costeras y contribuir a la adaptación y mitigación. El proyecto de adaptación en humedales costeros del Golfo de México, en el que se implementaron medidas piloto de adaptación en 3 humedales costeros del Golfo de México. Trabajamos en colaboración con diferentes instituciones y con un afán muy claro de aplicar el enfoque de género y de derechos humanos. Y bueno, como ejemplos de las acciones que hemos trabajado bajo estos 3 enfoques en estos proyectos que ya llevamos a cabo, están, bueno, para la adaptación basada en ecosistemas, bueno, trabajamos con reforestación de mangle y vegetación riparia, con restablecimiento de flujo hídrico, con rehabilitación ecológica, con repoblamiento de corales en la zona de Siancán. Para adaptación basada en comunidades, instalamos sistemas de captación de agua de lluvia, huertos elevados, desarrollamos herramientas de participación social y trabajamos mucho en el fortalecimiento de capacidades. Y también tuvimos trabajo más con un enfoque de adaptación basada en reducción de riesgos de desastres. Instalamos sistemas comunitarios de alerta temprana, equipos de medición, mareógrafos, estaciones meteorológicas, en fin, y bueno, también herramientas de participación social. Tenemos 3 nuevos proyectos grandes en puerta, que son el proyecto Conecta, que es un proyecto con recursos GEF para promover la conectividad de paisajes ganaderos y agroforestales en diferentes cuencas en un contexto de cambio climático. El proyecto Ríos, con recursos del Fondo Verde para el Clima, encaminado a aumentar la capacidad adaptativa en cuencas vulnerables al cambio climático por medio de la restauración de ríos y la conectividad de sus ecosistemas. Y otro proyecto grande en el Golfo de México, el PROGOMEX, dirigido a desarrollar acciones de conservación, restauración socioambiental, actividades productivas sustentables, bajas en carbono, en la zona costera del Golfo de México. Queremos trabajar de manera muy importante con un enfoque de género y de derechos humanos, y estamos dando una gran importancia a la colaboración interinstitucional. Queremos trabajar con los 3 niveles de gobierno y además con la academia y las OSCs locales. En la última etapa, digamos, del proceso de adaptación, nuestro trabajo en términos de monitoreo y evaluación, bueno, tenemos también avances, creemos, importantes en esta etapa del proceso de adaptación. Hemos desarrollado algunos criterios para el diseño de medidas de adaptación, partiendo de la base de que el objetivo de una medida de adaptación debe estar encaminado a reducir la vulnerabilidad actual y proyectada de poblaciones humanas
de actividades productivas, infraestructura y patrimonio cultural a los impactos del cambio climático. Y es importante tener clara cuál es la diferencia entre una medida, entre una acción de adaptación y una acción de conservación o incluso de desarrollo social. Es importante considerar para el diseño y para la implementación criterios de viabilidad de la medida, incluyendo análisis de limitaciones y oportunidades, criterios de gobernanza y de género, involucrando activamente a la población y a la sociedad civil, de criterios de sostenibilidad para que los beneficios continúen después del periodo de implementación del proyecto, criterios de mesurabilidad, considerando una línea base que nos permita después hacer el monitoreo y la evaluación de las medidas, un enfoque sistémico para considerar todos los componentes del socioecosistema, un criterio de contexto local para partir de diagnósticos participativos, de alineación para que las medidas sean coherentes y se articulen en el territorio con instrumentos de política internacional, nacional y subnacional, y también de distribución de beneficios, muy importante de distribución de beneficios. Desarrollado métodos y herramientas cuantitativos y cualitativos para el monitoreo y la evaluación de la adaptación a cambio climático. Hemos recopilado y mapeado acciones de adaptación a cambio climático en el territorio, desarrollado una metodología para el monitoreo y la evaluación de las medidas de adaptación implementadas en el territorio, desarrollado también una metodología de monitoreo, reporte y verificación del financiamiento para la adaptación a cambio climático, una metodología para el monitoreo de las recomendaciones incluidas en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático para los municipios del país. Estas recomendaciones que se dan en el Atlas nos interesa saber qué tanto las están adoptando los municipios. Y también hemos desarrollado metodologías para la evaluación económica de medidas de adaptación con diferentes tipos de indicadores de contexto, indicadores de gestión e indicadores de impacto. Por último, me quiero referir a un reporte que se llama Vacíos de conocimiento en la integración de la biodiversidad de bosques y pastizales en estrategias de adaptación, en el que tuve el gusto de participar. Este fue un reporte coordinado por el Programa de Trabajo de Nairobi, que es un órgano creado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para compartir y difundir conocimiento y experiencias sobre vulnerabilidad y adaptación. En este reporte, desde luego, se resalta la gran cantidad de servicios ambientales que brindan los bosques y los pastizales, que son fundamentales para la atención del cambio climático, para la conservación de la biodiversidad, para la conservación de valores culturales de las comunidades que habitan en ellos. Y en este reporte también se identifican vacíos de conocimiento y lecciones aprendidas de estudios de caso. Algunos de los vacíos de conocimiento, por ejemplo, de conocimiento que se identifican en este reporte son, en términos de conocimiento, bueno, es muy importante y son en realidad algunos ejemplos porque incluye un análisis muy interesante. Hay vacíos de conocimiento en términos de impactos no esperados del cambio climático, en términos de umbrales de especies y ecosistemas, en términos de interacción con otros impactos socioeconómicos o biofísicos. También hay vacíos de conocimiento en términos de capacidades, falta de mecanismos de monitoreo y de evaluación a largo plazo, falta de conocimiento sobre las condiciones que se requiere para el escalamiento y la replicación de los proyectos, vacíos de conocimiento sobre gobernanza para la adaptación. Sabemos que se requieren esfuerzos colectivos de diferentes actores sociales, se crean nuevas reglas al interior de las comunidades y es necesaria la coordinación a diferentes escalas de gobiernos y de impactos. Vacíos de conocimiento sobre el impacto de las acciones. Se asume que hay una sinergia positiva entre la mitigación, la adaptación y la conservación. Y esto no es necesariamente cierto y es importante analizarlo y considerarlo. También se presentan vacíos de conocimiento sobre enfoques participativos y tenencia de la tierra,
sobre incorporación del conocimiento tradicional, más allá de los que pueden existir. Es importante considerar incluir prácticas y visiones del mundo que suelen abarcar el manejo de recursos naturales y bases de conocimiento en términos de género y derechos humanos. En ese sentido, esto ya es referente al INEC. Para nosotros en el INEC, la adaptación tiene que reducir brechas de desigualdad para que realmente sea efectiva en la reducción de la vulnerabilidad. Quiero terminar diciendo que, bueno, el cambio climático no afecta, sabemos que no afecta a todas las personas de la misma manera. La pobreza, las desigualdades de género, de etnia, de clase social, entre otras, determinan en muy buena medida la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Y la adaptación tiene, por fortuna, esta visión integral, integradora, que incluye y que contribuye a la seguridad alimentaria y sanitaria, al desarrollo sostenible, a la conservación de la biodiversidad, a la atención de los más vulnerables, a la disminución de la pobreza y de brechas de desigualdad, al reconocimiento y rescate de conocimiento comunitario y tradicional, y también a la recuperación verde post pandemia. Tiene un impacto importante en la cohesión social y en el aumento de la capacidad adaptativa para lidiar con la incertidumbre. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Margarita Caso, por esta presentación tan transparente, tan clara. Creo que nos brinda el espacio, digamos, el marco conceptual de una manera súper clara y precisa para el resto del taller, ¿no? No quisiera yo tratar de hacer una síntesis de toda su exposición, solo resaltar que usted nos platicó todo el proceso de adaptación y me gustó mucho en particular que nos diera ejemplos muy concretos de lo que hace el INEC.